Marcelo Ebrard para hablar de esta oposición totalmente derrotada. Déjeme saludar a nuestra corresponsal, Alina Duarte, a quien saludo con mucho gusto. Querida Alina, te mando un abrazo. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Vicente, a ti, a todo el auditorio y al equipo de Sin Censura. ¿Cómo ves primero la declaración enérgica de Marcelo Ebrard condenando la invasión, así le llama, la invasión rusa a Ucrania? Mira, yo veo a un Marcelo Ebrard que en ese momento se veía un poco nervioso, aclarando que eran órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador y que también, pues, lamentablemente, en mi opinión, pues, fue exitosa esta presión que tuvieron todos los embajadores de la Unión Europea, miembros de la OTAN y en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ayer escuchábamos declaraciones de la embajada de Ucrania aquí en México, además, en toda violación de derecho internacional, exigiendo un rompimiento de relaciones con Rusia. Los únicos que tienen la potestad de decidir ese tipo de cosas es el gobierno mexicano, no es el gobierno ucraniano, no es la OTAN, no es Estados Unidos. Y eso es bien delicado porque también han sabido de la postura que ha tenido México durante toda esta administración. En algunos casos, nos guste o no, ha seguido la doctrina Estrada, ¿no? Estos principios de no intervención, no injerencia, autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de los conflictos, es decir, es algo que está establecido constitucionalmente en nuestro artículo 89, fracción 10. No es antojo del presidente, es algo que durante muchos años hubiésemos querido ver en la política exterior. Eso, insisto, nos guste o no, tengamos simpatías políticas distintas, el gobierno mexicano ha dado asilo, lo mismo a Evo Morales que a miembros de la oposición venezolana. Eso ha ocurrido durante esta administración. Entonces, el gobierno de Ucrania ha venido aquí, ¿no?, a insistir en que se fije una postura, y es bien peligroso, porque así como estamos hablando de autodeterminación de los pueblos, también en estas regiones del Donbass, ¿no?, en Ucrania, hubo estos pueblos que se nombraron independientes con autodeterminación. Y esta guerra, como nos quieren hacer creer en muchísimas ocasiones Estados Unidos, generalmente Estados Unidos y también a sus aliados de la OTAN, es que las guerras comienzan de un momento a otro, y en este caso le empezó Vladimir Putin. Este conflicto lleva cerca ya de una década en esta región del Donbass, en donde además a mí me sorprendía, ¿no?, que vengan y nos digan es que se tienen que pronunciar y tienen que hacer tal o cual cosa, cuando en realidad ha habido una violación sistemática de derechos humanos por parte de los militares ucranianos en contra de esta población, y han asesinado a cerca de 15,000 personas, y se asumen soldados abiertamente neonazis, han portado banderas de Ucrania con la suástica, ¿no? Es decir, es un movimiento abiertamente fascista el del gobierno que hoy encabeza Vladimir Zelensky, que además, valga decir, ¿no?, como para llenarte de matices toda esta discusión, porque esto no es un partido de fútbol y no hay que elegir entre Estados Unidos y la OTAN y Vladimir Putin y las zonas de prorrusas, ¿no?, independentistas. El gobierno de Zelensky pues ha sido más una marioneta al estilo Juan Guaidó en Ucrania durante mucho tiempo, y tan así que hoy la OTAN busca respaldar sus intereses, pero no busca confrontar directamente a Rusia. Quien sale beneficiado de todo esto, efectivamente, pues es no solamente, vaya, hay muchos factores de por medio. Uno de ellos es Ucrania diciendo nos vamos a armar nuclearmente nuevamente, ¿no? Y obviamente eso desató alertas también en Rusia, pero también la industria militar armamentista, recordemos, estadounidense específicamente, vive también de hacer estas alarmas, se vaya o no a la guerra. La industria militar armamentista, todo este complejo militar, vive también de esta producción y también de esta especulación. Hoy hay un Consejo de Seguridad, para lo cual Marcelo Ebrard manda este mensaje que va a ser la postura que hoy debiera tener en ese Consejo de Seguridad Juan Ramón de la Fuente, nuestro embajador ante la ONU. Vamos a ver, además, México no está en un papel nada más porque sí, está encabezando el Consejo de Seguridad. Y yo lamento mucho que solamente se hable de una invasión rusa, porque pareciera que somos el New York Times y pareciera que esto benefició, ¿no?, definitivamente a un lado, inclinó la balanza hacia un lado, y no se está hablando también de eso que ha hecho la OTAN, de cómo han
intentado, sí, geopolíticamente y específicamente con los acuerdos de Minsk, llegar a ciertos, acuerdos, ¿no? Para no desatar una guerra, pero tampoco se está hablando de ese rol que ha tenido Estados Unidos, de los intereses incluso que podría tener personalmente Joe Biden. Recordemos que si con algo lo atacaba Donald Trump en su momento a Biden como candidato, era todas las empresas y los negocios que tenía el hijo de Joe Biden en Ucrania. Recordarán hace unos años, ese era el debate. Entonces no estamos hablando de territorio neutral. Ojalá se ponga este acento, hoy lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador también en la mañanera, y creo que esa tendría que ser la postura y tendríamos que debatir más en ese sentido, que se tiene que hablar de la defensa de la soberanía nacional, de la autodeterminación de los pueblos y condenar enérgicamente una invasión, sea rusa, pero también sea estadounidense, sea de la OTAN, sea de China, sea de quien sea, porque aquí no hay malos y buenos, aquí hay un pueblo de por medio, que no estamos hablando de cualquier cosa. Cuando hablamos de guerras, estamos hablando de muerte, estamos hablando de personas, ya son cerca de 5 millones de personas que han salido de Ucrania desplazados, estamos hablando de horrores, no estamos hablando de un partido de fútbol, insisto, y creo que, bueno, esta postura, principalmente lo que mandó ayer este mensaje Marcelo Ebrard, pues inclinaba la balanza hacia un lado. Hoy como que siento que la vuelve a emparejar el presidente López Obrador, pero vamos a estar muy atentos a lo que ocurra en el Consejo de Seguridad el día de hoy. Siguiendo de cerca a nuestros amigos que respetamos, admiramos en redes sociales, nada más para ponerlo sobre la mesa y continuar el diálogo, Alina, cuando se habla de desnazificación, muchos en la guerra de narrativas están tratando de ridiculizar este concepto, y leo al profesor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, dice: para los que nos compramos el cuento, con su sarcasmo obviamente, de la desnazificación, ¿cómo se explica que Ucrania y Estados Unidos votaron consistentemente en la ONU contra la resolución de 2020 y 2021 que condena la glorificación del nazismo, fascismo y neonazismo? Mario Campa, a quien le mando un saludo, al economista y politólogo, también miembro de esta familia sin censura, escribe: China levantó las restricciones al trigo y a la cebada de Rusia, se fortalece la alianza. Estados Unidos y Europa se resisten a sancionar el petróleo y gas ruso por temor a más inflación. Y hay hasta quien pide cancelar la compra de vacunas Sputnik, que afectaría más al sancionador. Todo en juego, mi querida Alina Duarte, y ojalá que prospere esta idea de negociar, esta idea de dialogar. Ya como están las cosas, se ve difícil, pero hasta China, el presidente chino, está pidiendo que se resuelva a través del diálogo esta situación, aprovechando que Estados Unidos ha dicho que por el momento no realizará maniobras militares, no le entrará militarmente a este conflicto, al menos, insisto, por el momento. Sí, yo creo que hay que estar bien claros, bien claras en que, insisto, la guerra no es un juego, la guerra no es poner unos muñequitos y decir bang, bang. Al final, esto se trata realmente de vidas humanas, de muchísimos civiles que hoy tienen que estar huyendo, que están perdiendo sus hogares, que no tienen, en un futuro no tendrán qué comer, no tendrán en dónde dormir. Las guerras son muy crueles, ¿no? Y también hay que pensar en todo el rol que ha tenido todos los medios de comunicación y también en ese llamado la responsabilidad de la información y la contrastación de información que se está dando a cabo en estos momentos, que son cruciales, ¿no? No podemos negar que en algún momento, pues sí, justamente el New York Times o el Washington Post se han dedicado a legitimar, ¿no?, las narrativas de Estados Unidos, y que en algún momento pedían disculpas, ¿no?, el New York Times por seguirle el juego al gobierno estadounidense y provocar una guerra, una invasión en Irak. Estamos en momentos decisivos en donde también la oposición mexicana se ha montado en este debate, y también por eso les decía, ¿no?, la oposición mexicana, con esta lógica colonialista que todo el tiempo traen en la cabeza, celebraban esta postura de Marcelo Ebrard, y eso dice muchísimo de quiénes son, ¿no? Se quejaban de si llegaba tarde o no. Algunos minimizaban que gobiernos como Venezuela, Cuba, dijeran
estamos también hablando de la autodeterminación de los pueblos en esta región prorrusa, pero también independentista, ¿no? De Ucrania, y lo minimizaban, como minimizaban el tema del fascismo en el siglo XXI. Es que a mí me parece inconcebible que todavía no entendamos que sí hay personas que están en pro de salir a asesinar a otras poblaciones. Hoy se nos olvida que hay grupos, por ejemplo, en Estados Unidos como el Ku Klux Klan, que todavía existen. Eso no es un mito del siglo pasado. Estamos en el año 2022 y hay células del Ku Klux Klan operando en Estados Unidos, como hay grupos militares ucranianos neonazis, ¿no? O sea, eso es evidente, eso hay pruebas, ahí están esas personas levantando suásticas, hablando de discursos de superioridad, de supremacía, como lo hicieron en su momento también en Grecia, en este siglo. Entonces, no estamos ante cualquier cosa, la postura de México también debe estar, y eso hay que entenderlo, ¿no? No estamos en la Patagonia, estamos geográficamente junto a Estados Unidos, y también creo Andrés Manuel trata de hacer esas similitudes, ¿no? El presidente habla de invasiones, habla de hacer estas equivalencias históricas entre cómo nos han invadido Francia, Estados Unidos, cómo nos han arrebatado el territorio, pero que quede claro también que cada momento, ¿no? Y hoy en el siglo XXI tiene sus especificidades este conflicto entre Rusia, y nos quieren embarcar también en cosas que no nos corresponden. Y por eso es que creo que hay que mantener la balanza bien clara y no dejarnos llevar por las exigencias del gobierno de Ucrania, no dejarnos llevar por las exigencias de la oposición, porque también a veces siento que en esa necesidad de romper relaciones con Rusia, de condenar y una invasión solamente en los términos, ¿no? Rusos y demás, también pareciera que se nos olvida que estamos junto a Estados Unidos y que también nosotros no podemos meternos a algo tan grave como lo es una guerra. Creo que le podemos apostar en ese sentido a fomentar la negociación, a fomentar, ¿no? estos discursos de entablar diálogos entre los actores inmiscuidos, pero que a México no lo arrastre ni la oposición de este país, que no lo arrastre ni la OTAN ni Estados Unidos a un conflicto tan grave que hoy podría desatar posiciones de las grandes potencias en este mundo, ¿no? No nada más estamos hablando de Rusia y Estados Unidos, estamos hablando de la OTAN y sus miembros dentro de la Unión Europea, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Rusia y también de China, que a pesar de que se ha mantenido en un discurso bastante mesurado, en el momento de decisiones yo no dudo, no lo sé, pero yo no dudo que pudiese cerrar filas con Rusia. Entonces, es un conflicto a gran escala que tiene intereses específicos en la zona de Ucrania, intereses geopolíticos, intereses de recursos naturales, pero también hay que entender que esto no es un juego y hay que ser bastante prudentes. Así es, querida Lina, vamos a estar al pendiente de lo que sigues publicando en redes sociales. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente que nos ve y nos escucha para que te apoye? Muchas gracias, Vicente. Pues yo sí los invito a que me sigan en Twitter, me encuentran como @AlinaDuarte_, en Instagram _AlinaDuarte, en Facebook.com /AlinaDuarte Periodista, y vayan y suscríbanse a mi canal aquí en YouTube también, me encuentran como Alina Duarte, y pues bueno, ahí estaremos subiendo en redes sociales lo que vaya ocurriendo el día de hoy en este Consejo de Seguridad que nos tiene bastante alertas a muchas y muchos, no solo en México, sino en el mundo. Te mando un abrazo, Vicente, a ti, a todo el equipo y a la auditoría de Sin Censura. Gracias, querida Alina Duarte, nuestra corresponsal Alina Duarte, y en efecto, estamos al pendiente de lo que se diga, de lo que se declare en el Consejo de Seguridad de la ONU. Recuerde que México forma parte no permanente, es miembro no permanente de ese Consejo de Seguridad de la ONU, y por eso es importante retomar las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera en Colima hoy. El presidente condena cualquier invasión de cualquier potencia, no a la intervención, sí a la autodeterminación de los pueblos y la resolución pacífica de los conflictos, dice el presidente en la mañanera.